Hola, soy Sara Sefcovic, me da mucho gusto estar con ustedes para hablar de un libro que acabamos de publicar en la UNAM, en la Dirección de Publicaciones de la UNAM. Se llama Del silencio al estruendo y vamos a hablar de la escritura de las mujeres, que es de lo que se trata este libro. Importante de seguir escribiendo libros en donde analizamos la literatura que escriben las mujeres es para entender cómo fue el pasado y qué cambios hay ahora, si es que hay alguno, en la manera en que escriben, en los temas de los que escriben, en las razones por las cuales escriben y en la manera como han sido leídas. Este tipo de recorrido histórico nos permitirá saber si ha habido cambios, si les ha ido mejor o les ha ido peor a las escritoras con estos cambios y cómo los lectores lo están viviendo. Cuando las mujeres empezaron a escribir hace muchísimos siglos, nadie las miró, a nadie le interesaba lo que las mujeres tenían para escribir e incluso algunas fueron castigadas por eso, como nuestra célebre musa Sor Juana Inés de la Cruz. Después de eso, en el siglo XX, empezó a mirarse que las mujeres escribían, pero la verdad es que a nadie tampoco le interesaba su escritura. Tenemos escritoras muy importantes, sobre todo desde mediados del siglo XX en México, en América Latina, y les hacían el feo, pero les podían hacer el feo porque tenían pocos lectores. Hacia fines del siglo XX, por ahí de los 80, 90, las mujeres escritoras empezaron a tener muchos lectores. A las lectoras en particular les interesaba mucho lo que ellas tenían para decir. Esto enojó tanto a los críticos que siempre las habían invisibilizado, silenciado, olvidado, que se enojaron y empezaron entonces a decir que escribían mal, que escribían de pocas calorías, que escribían light, descalificarlas de todas las maneras posibles. Pero aquí que llegó el feminismo y alebrestó a todo mundo y le dijo: tú tienes que empezar a mirar a las mujeres. Lo políticamente correcto ahora es mirar a las mujeres y si no lo haces, te vas a quedar muy atrás de nuestras consideraciones. Entonces todos estos señores se arrepintieron de lo que hicieron y se fueron al extremo contrario. Se dicen a sí mismos los grandes adoradores de la literatura de las mujeres, suponiendo que la lean, pero digamos, vamos a aceptar que lo hacen. Y empiezan a decir que todo lo que escriben las mujeres es perfecto y maravilloso y que hay que hacerles todo el caso del mundo y hay que aplaudirlas. Se fueron al extremo opuesto justamente porque el feminismo puso sobre la mesa que esto era lo nuevo, cultural y políticamente correcto. Hubo mucho, esta diferencia fue muy evidente en los escritos de las mujeres hasta, digamos, mediados del siglo XX, porque lo que ellas escribían era lo que hemos llamado la representación del género, los temas de las mujeres, su vida en el encierro, sus dificultades con la familia, con el matrimonio, con los hijos, eran sus temas básicos. Esto cambió. A mediados del siglo XX, cuando las mujeres salen del hogar, pueden ir a estudiar a la universidad, pueden tener una carrera y empiezan, digamos, a poder escribir sobre otros temas, a poder escribir de otra manera. Ya no tienen que escribir con las herramientas o con el lenguaje muy elemental con el que escribían cuando no tenían acceso a estudiar y a leer todo lo que se estaba produciendo, y también sus razones para hacerlo. Por eso el libro está dividido en qué escriben, cómo escriben y por qué escriben. Esto es lo que ha ido cambiando y este es el proceso tan interesante. Hoy ya no, las mujeres no necesariamente escriben sobre temas, entre comillas, de mujeres. Pueden hablar de cualquier cosa, de la historia de un emperador, de un narcotraficante, del tema que les preocupe en ese momento, de la violencia, y no necesariamente desde el tema de mujeres. Y tampoco necesariamente con ese lenguaje y con esas maneras de escribir que ahora han cambiado gracias a que están en el mundo, gracias a que pueden estudiar, gracias a que participan de todo el mundo profesional de la escritura. Esos cambios son lo que ha hecho diferente la literatura de las mujeres de antes con la de hoy. Necesariamente estamos todavía en la necesidad de separar, de darle un lugar diferente a la literatura de las mujeres, porque apenas estamos iniciando el proceso de su reconocimiento.
por eso hablábamos del silencio, por eso hablábamos de la invisibilización, por eso hablábamos de la descalificación y el escarnio, y recién hemos llegado en el otro extremo a considerarlas, pero nos falta mucho, nos falta muchísimo por descubrir de lo que se ha escrito, de lo que se ha publicado, de lo que se ha pensado sobre la literatura que hacen las mujeres. Nos falta mucho entender sus cambios. Antes escribían sobre unos temas, ahora sobre otros. Nos falta mucho entender cómo escribían antes y cómo están escribiendo ahora, por qué eran las razones por las cuales escribían y por qué ahora. Entonces todavía este proceso no está concluido y por eso tenemos que hacerlo de una manera separada, de una manera independiente, mientras llegamos ya a conocer lo que está pasando. Nunca podremos conocer todo lo que escriben ni las mujeres, ni los hombres, ni los franceses, ni los chinos, ni los jóvenes, ni los viejos, porque se produce muchísimo en el mundo, pero sí se establecen tendencias principales en las que podemos decir ya no es necesario hacer separaciones entre alguien que se atreve a escribir en Siria y alguien que se atreve a escribir en África y alguien que escribe en Nueva York. Ya esperamos que podamos llegar pronto al punto de fijarnos en qué se escribe, de conocer todo lo que podamos conocer y de poder elegir por razones estrictamente literarias. En Europa, en Estados Unidos, las mujeres escribían y en América Latina también. Curiosamente, en México es donde el siglo XIX menos mujeres escribieron. Realmente no conocemos mucho y lo que conocemos es muy difícil de conseguir. Pero entonces las mujeres de América Latina que tenían una mirada hacia Europa, porque toda la cultura nuestra estuvo volteada hacia Europa, primero hacia España, después hacia Francia, hacia Inglaterra. Entonces estaban escribiendo porque veían que eso sucedía con las mujeres de aquellos países. También esto cambió conforme cambió nuestra relación con esas culturas y conforme las mujeres fueron adquiriendo posibilidad de viajar, posibilidad de trabajar, posibilidad de tener recursos propios, lo que Virginia Woolf llamaba la habitación propia, pero también el dinero propio, que les permitió moverse de una manera que no habían podido hacer durante todos los siglos anteriores. El cambio cultural es importantísimo y por eso yo insisto en recalcar el gran favor que nos hizo a las mujeres el feminismo, precisamente por permitirnos darnos cuenta de todo eso y por permitir al mundo tener que cambiar en su actitud y en su mirada sobre las mujeres. Creo que es importante, si queremos realmente valorar la literatura de las mujeres o de cualquier otro de los culturalmente correctos hoy, los jóvenes, los indígenas, grupos que han sido invisibilizados a través de la historia, lo correcto va a ser leerlos y saber realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de su literatura. Por supuesto, el canon de lo bueno y lo malo cambia, tampoco es inocente, también tiene que ver con ciertos gustos y ciertas modas, pero no importa, lo importante va a ser poder calificar a la literatura como eso, sin razones extraliterarias como el hecho de que alguien sea mujer o sea joven o sea gordo o flaco o cualquiera de las cosas que se ponen de moda. Yo creo que ese es el camino, pero para ese camino todavía nos falta un rato y mientras tanto, pues nosotros tenemos que hacer lo posible por hacerlo. Hay otro punto que me parece importante tomar en cuenta y es que es una cosa la que opinan los críticos y estudiosos y otra la que opinan los lectores. Los críticos tuvieron que aceptar a las mujeres que a fines del siglo XX en todo el mundo, en América Latina también, en México también, empezaban a ser muy leídas aunque no les gustaran. Hoy nos está pasando al contrario, los críticos quieren imponer sus gustos y las lectoras y los lectores no necesariamente comulgan con esos gustos. Entonces, todo esto está en este momento por verse y en movimiento. Me gustaría mucho invitar a los lectores. Este es un libro pequeño, resume 40 años de mi vida de estudiar lo que han escrito las mujeres en México, en América Latina y en el mundo. Lo resume en unas cuantas páginas,
después de muchos años de estar escribiendo, publicando artículos y libros sobre este tema, de estar leyendo a las mujeres y poder hacer este panorama que de alguna manera nos habla de los cambios y nos habla del posible futuro. Ojalá a los lectores, a las lectoras les interese acompañarme en este camino, plantearse esas dudas, ver si estas respuestas que yo tengo son las correctas o quieren elaborar otras, pero que estemos ahí para saber lo que pasa y que estemos ahí para entender por qué nos gusta o no nos gusta cierta literatura que escriben las mujeres, pero que no sea ni por prejuicios ni buenos ni malos, ni todo lo contrario, sino por realmente el gusto de encontrar en esa literatura lo que nos interesa, lo que nos gusta, lo que estamos buscando.